Estamos de regreso de la publicidad, seguimos en Antena de Opinión. Estábamos antes de marcharnos analizando los resultados de las elecciones generales que ya han dejado un primer acuerdo sobre la mesa, el que han firmado el Partido Socialista y Unidas Podemos. Un primer acuerdo muy básico con algunas medidas en común que habrá que desarrollar en los próximos días y semanas y, por supuesto, seguir buscando apoyos. Si la noche electoral muchos se quedaron con la boca abierta al ver algunos resultados, pocas horas después no conseguían cerrarla tampoco cuando vieron ese abrazo público entre ambos líderes, la prontitud, la rapidez con la que habían alcanzado un acuerdo. La pregunta de esa jornada era ¿por qué ahora sí y antes no, cuando tenemos un escenario quizás más complicado para que se pueda llevar ese pacto? Hay mucha gente, Julio, enfadada con ese abrazo público y han tenido la sensación de que no era tan complicado llegar a un entendimiento, ¿no? Y provocó hace 6 meses unas nuevas elecciones. Ya muchos desde la objetividad, no desde el partidismo, sino analistas, pues planteábamos eso. Yo incluso se lo pregunté en una entrevista a uno de los candidatos del PSOE por la provincia, que realmente no se estuvo muy lejos de llegar a ese acuerdo, ¿no? Que qué sentido realmente tenía repetir las elecciones. Y ha hecho la pregunta, ¿por qué ahora sí? Pues obviamente porque no hay otra salida. Si vemos los resultados, no hay otra posibilidad. Ciudadanos no puede apoyar al PSOE, el Partido Popular no está muy por la labor, que sería la otra solución, pero que después no hay más partidos que puedan sumar a favor del PSOE ni contra el PSOE. Es decir, el Partido Popular tampoco puede sumar, que es la segunda fuerza para formar gobierno. Entonces está claro, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Convocar unas terceras elecciones? ¿Perder más tiempo? La gente está muy enfadada, el electorado... Sí, pero esa aritmética de la que hablas ahora, Julio, tampoco era prácticamente la misma que se daba hace 6 meses, ¿no? Porque ahora sí, pues porque la aritmética es la misma y ya no hay salida, no hay otra forma de sumar, no hay otra forma de poner a otro presidente, no se pueden convocar otras elecciones porque no tiene sentido y, bueno, el electorado además ya ha castigado, pienso yo, al PSOE por ello. Y entonces había que llegar al único acuerdo posible, un acuerdo que no va a ser fácil, no ya por la posible inestabilidad que vaya a tener el gobierno, no lo digo tanto por eso, como porque ni siquiera están todavía los respaldos firmados para que Sánchez llegue o se mantenga en la Moncloa. Ahora quedan negociaciones no solo con Unidas Podemos, sino también con muchos partidos. Y es curioso, lo veníamos comentando antes de que empezáramos la tertulia, cómo ese cabreo de la gente les ha impulsado a darse prisa. Yo creo que han hecho bien en acercar posturas, en transmitir un mensaje a la sociedad de que va a haber gobierno, pero es que lo han hecho tan rápido que han enfadado a la gente igualmente. Claro. Porque si hubieran esperado demasiado, obviamente la gente no entendería a qué esperan, ¿no? Porque sí, pero ni tanto ni tan calvo, pero ¿no? Porque ni tanto ni tan calvo, es que ha sido en menos de 2 días. Lo de calvo nunca mejor dicho, ¿no? Sí. Yo estoy de acuerdo con Julio en que el acuerdo estaba ya más o menos cerrado, se había gestado después del 28A y estaba más o menos cerrado. ¿Qué ocurre? Habría algunos puntos de diferencia que tenían que solventar. El reparto de cargos. Pero lo fundamental fue eso, fue el reparto de cargos. Que tampoco se ha llegado ahí, ¿no? Lo que tenemos ahora sobre la mesa son menos papeles que una bicicleta, como dicen aquí, ¿no? Son pero pues 10 puntos. Pero más allá de lo oficial sí se ha filtrado informaciones, yo creo, bastante fiables. ¿no? Se pone Una para Unidas Podemos, de las 3 que va a haber, y después creo que eran 3 ministerios. Y ya se ha dicho que Pablo Iglesias va a ser vicepresidente, al contrario que la vez anterior. Ya no hay veto. Es que la vez anterior nos encontrábamos con que eso, tenía PSOE de 123 escaños, Unidas Podemos tenía 42, entonces proporcionalmente, según la ley de Gamson, estaba pidiendo Unidas Podemos bastante más de lo que le hubiera correspondido por ese reparto equitativo, digamos, de escaños, ¿no? Según, o sea, de ministerios según el número de escaños, que no de votos. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo creo que PSOE ha intentado hacerle ver eso y decirle, te voy a dar, pero lo que te corresponde, no más. Ellos han dicho, no, yo quiero más,
y han estado ahí en un tira y También creo afloja. yo que a Pedro Sánchez se le han bajado un poco los humos de querer gobernar en solitario, que a mí me da la impresión de que era su verdadero objetivo. Yo creo que más que los humos que ha dicho... y no quería, o sea, quería forzar la máquina para quedarse solo, ¿no? Y era muy evidente que era que su objetivo era ser presidente del gobierno solo, y ahora ya se ha resignado porque está viendo que no fue posible antes y que ahora mucho menos. Aparte, los resultados electorales, como estamos viendo, con el auge de Vox, la caída de Ciudadanos, ha cambiado tanto el panorama, la irrupción de pequeños nuevos partidos que están ahí para apoyar a unos o a otros. Entonces era como, es un pequeño vamos cambio, a elegir... pero para él brutal. Claro, porque hay con que elegir Ciudadanos entre susto o muerte, aspiraba ¿no? a negociar y con Vox es imposible. Claro. Sí, además yo creo que precisamente el aumento de Vox también ha acelerado un poco ese pacto, ¿no? Y yo pensaba, digo, bueno, lo último que se podían imaginar los votantes de Vox cuando depositaban su voto el pasado 10 de noviembre era que precisamente ese voto era el que iba a llevar a Pablo Iglesias a la vicepresidencia del gobierno, ¿no? Ese temor. Bueno, pero yo creo que ya a ese punto es que ya hay como dos escenarios paralelos. Ya uno vota y después viene un segundo escenario donde no tiene ningún tipo de control. No sé si eso hace que alguna gente se sienta le llegue una percepción de fraude, ¿no? De sentirse defraudado, ¿no? Y después, por otro lado, respecto a lo que estamos comentando de la idea de Pedro Sánchez de gobernar en solitario, yo creo que tan de moderno que se da en la política Pedro Sánchez me choca como hasta ahora no ha asumido que ya la política de esas mayorías absolutas no se puede dar y que tiene que haber una negociación. Otra cosa es cómo va a ser la negociación. Experiencias anteriores, no a nivel nacional, pero sí, por ejemplo, con Ciudadanos, abstenciones para que gobernasen en solitario en la propia comunidad autónoma de Andalucía. Yo creo que a lo mejor querían repetir esa estrategia, es decir, darnos la investidura y a nosotros tiraremos como podamos el tiempo que podamos. Yo querría decir que después del 10N, ambos partidos que han firmado este preacuerdo estaban realmente en una situación más débil por la pérdida de votos, de apoyo y de escaño, uno en menor medida que otro, pero bueno, les dejaba a los dos en una situación más difícil que las elecciones del 28A y, a mi entender, eso les ha obligado, esa necesidad les ha llevado a entenderse antes. Bueno, el hecho de que lo significaran el mismo lunes posterior a las elecciones, yo creo que aquí sí entra el marketing político y sí han jugado esa carta de marcar la agenda y de ser ellos los que ponían encima de la mesa, ni 24 horas después de cerrar los colegios, que ya teníamos un preacuerdo, que realmente son unos puntos con los que yo creo que la mayoría de España estaría de acuerdo, si no todos, si la gran mayoría, ¿no?, de personas, porque al fin y al cabo procurarán el bienestar de la sociedad. A partir de ahora se tendrá que trabajar sobre ese preacuerdo y no solo eso, sino que vuelvo a insistir que es un poquito también lo que de verdad hay detrás, que ellos suman un número muy señalado por otras circunstancias, 155. Es el número de escaños que tienen PSOE y Podemos, que hay que llegar a 176 con el resto de fuerzas políticas que están en el Parlamento y que podrían darle el apoyo, quizá no en una primera votación, que es cuando se necesita de verdad esa mayoría absoluta. Yo creo que ni siquiera se han planteado esa opción, ¿no? De la primera votación creo que ni siquiera la segunda, está sobre la mesa, ¿no? No lo sé, pero vamos, que tienen que llegar a mayoría de síes frente a no. O sea, yo creo que sí es una medida, como dice Gemma, de emergencia para intentar mandar el mensaje de que se está frenando o se va a frenar con eso a la ultraderecha, pero que tampoco está todavía claro porque los números efectivamente no salen, ¿no? Yo creo que más que a la ultraderecha, la inestabilidad, ¿no? Y a la irresponsabilidad de la que se le acusa. De ambos, ¿no? De ambos, sí. Claro, sí, ellos yo creo que fue sienten tanto el run de esa noche de ¿para qué hemos ido a elecciones? Bueno, de hecho, ¿para qué hemos ido a elecciones? Esa misma noche el propio Pablo Iglesias había mandado ese mensaje, ¿no? Sí. La misma noche electoral decía, ya le he mandado un mensaje al presidente en funciones para decirle que queremos un gobierno progresista, ¿no? Todavía estaban contando votos, ¿no? Ábalos, por ejemplo, ¿no?, decía que los que se habían metido a pedir el pacto con Podemos en el discurso después eran infiltrados de... O sea que también estaban jugando un poco al mismo tiempo a la confusión, ¿no? Que de hecho, bueno, aunque fuesen de Podemos, ¿no?, estaban expulsando de un mitin del Partido Socialista, de la fiesta final, a quienes decían
con Iglesias sí, al igual que gritaban con Rivera no, decían con Iglesias sí, estaban siendo expulsados porque eran infiltrados de Podemos, decían en el Partido Socialista, que también es llamativo, ¿no? en este caso. ¿Tendrá buen fin este pacto, Julio? Bueno, buen fin depende a lo que te refieras, ¿no? Pero bueno, yo si creo llega, que sí va a ser sólido, por lo menos. Que si no va a saltar por los aires. Yo creo que de aquí a la investidura no va a saltar por los aires, que se va a ir desarrollando y profundizando y que se van a ir sumando apoyos. Y desde luego yo no creo que vayan a romper de aquí a la investidura. Ya una vez que se forme gobierno, ya eso es otra cosa. Ya gobiernos de ese tipo normalmente no suelen acabar los 4 años. En Valencia, el experimento en Valencia lleva ya 2 y pico, ¿no? Y está funcionando bien. Sí, pero a nivel nacional, a nivel la nacional experiencia no se ha hecho en nunca, Europa claro, es un hito histórico, ¿no? Es la primera vez. No lo digo solo porque haya un partido a la izquierda de la socialdemocracia dentro del gobierno, ¿no? Que eso ahora mismo en Europa no lo hay en otro país, sino porque gobierno de 2 partidos con esa aritmética en el Parlamento no suelen llegar a 4 años. No quiere decir esto que vaya a ser una legislatura súper inestable, simplemente que lo más seguro es que no se llegue a los 4 años, por la experiencia que hay en Europa. Y aunque es pronto para verlo también, habrá que ir viendo cuál es la deriva, quién sale beneficiado. Yo creo que si en este pacto sale, evidentemente, aunque también tenga su parte, Podemos sale evidentemente beneficiado al PSOE, y creo que a largo plazo no lo puedo asegurar, pero incluso a lo mejor se puede ir dando un acercamiento de partes de Podemos al PSOE y una fagocitación, y a lo mejor incluso se irá diluyendo, como de hecho ya en los primeros papeles que se han visto, quien está Pedro Sánchez quizás esté rebajando su ego, pero el que está rebajando, aunque es poco lo que se conoce, ideológicamente es Podemos. Sí, O sea, bueno, de hecho eso hay que leer el punto 9 cuando hablan de Cataluña, ¿no? Que era quizás una de las piedras en el zapato que se podía encontrar este nuevo gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido... De hecho, fue la excusa para no llegar a un acuerdo en las anteriores elecciones, que la postura de Podemos frente a la sentencia del Procés iba a ser inaceptable para un gobierno. Además, siempre Pablo Iglesias ha sido muy rápido en lanzar cuáles, de hecho, las líneas rojas, ¿no? Y yo recuerdo en anteriores elecciones que precisamente, y además eso lo dejó muy claro, una de las líneas rojas era el tema catalán. Referéndum. Bueno, ahora se van a consultar a las bases, tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos van a consultar esta unión a las bases. Yo creo que prácticamente todo el mundo estará muy de acuerdo porque quedan pocas alternativas, ¿no? Es muy curioso ver que vemos estos días a muchos críticos con este pacto, a los que habría que preguntarle cuál es la solución entonces, ¿no? Porque opciones quedan pocas para un gobierno, ¿no? A mí no se me ocurre otra. Quiero decir, por el otro lado se podrían poner también a negociar, pero es que tampoco iban a llegar. El bloque de la derecha en este caso no iba a sumar. No, ni siquiera la opción planteada, ¿no? De Partido Socialista y Partido Popular, que sería algo muy inédito también hasta el momento, pero que ya Pablo Casado ha dicho desde el principio que bueno, ahora está rebajando un poquito ese comentario, ¿no? Pero sobre todo porque ha visto que Podemos ya tiene un preacuerdo. Si a lo mejor se hubieran eternizado esas negociaciones y hubiera peligro de unas elecciones nuevas, unas terceras, quizás sí podían haber negociado una abstención como pasó con el Partido Socialista cuando Rajoy fue presidente por segunda vez, ¿no? Ahora mismo, lógicamente, no hay otro escenario. Si no saliera el pacto con Podemos, yo ese escenario sí lo veo factible, incluso al nivel de gran coalición. En Alemania es habitual, ya ha ocurrido 2 veces. Aquí parece que la competición electoral es más visceral que en Alemania, aparentemente parece que hay menos sentido del Estado y aquí sí se vería más raro ese pacto, pero que en el fondo, ideológicamente y en las grandes decisiones, no hay tanta diferencia. Son 2 partidos más o menos en el centro, más o menos en las directrices de la Unión Europea, de los grandes organismos internacionales, y yo los veo más como competidores electorales que como adversarios
políticos en lo concreto. Entonces yo no lo vería eso una locura. Bueno, ahora mismo no está sobre la mesa en cualquier caso No está, claro. esa opción, ¿no, Antonio? No es, Pero no hay- las últimas declaraciones de Pablo Casado sí han ido un poco por ahí, como apelando un poco al sentido de la responsabilidad de Pedro Sánchez para que acerquen posturas entre PP y PSOE, que ya es raro escuchar a Pablo Casado decir eso, pero se estará un poco también tirando a la desesperada, ¿no? Un poco, y son las últimas declaraciones que ha estado haciendo. Sí, casi quedaba un poco como sensación de celos, ¿no? De han contado otra pareja de baile y no soy yo, Así, ¿no? ¿no? No Sí, me sí. ha cogido el teléfono. Yo Claro, lo claro. llamé en la Sí, noche sí. electoral y no me cogió. Sí, sí, yo decía, cuando decía celos, precisamente me refería a eso porque daba la sensación de pareja que, bueno, pues que se ha buscado otra alternativa, no me coge el teléfono. Que el presidente Torra también se quejó de que no le cogía el teléfono. Sí, también, es también. mucho de no coger el teléfono, Sí, sí. veo yo. Bueno, de hecho, en la noche electoral, Pablo Iglesias dice que le envió un mensaje para SMS. claro, sí, O sí. sea, sabes que mandó un SMS porque dice que, No se que los fía, WhatsApp, claro. los WhatsApp le han dado problemas Ujú. y que manda un SMS que ahí tiene seguro. Claro, pues dice que le mandó un Pero que mensaje. también Pablo Iglesias en su día se a- quejó de que no le cogía el No le teléfono, contestó de que no al le día siguiente. contestaba. Sí, sí, sí. Bueno, lo que no le respondió era cuando le mandó el Yo mensaje creo que para no. decir que en Bolivia había revuelta y por lo visto no le respondió Pedro Sánchez, dice Pablo Iglesias en la noche electoral. Yo no sé si eso debería cambiar, pero me da la sensación de que un poquito de asperezas tienen que limar entre todos, ¿eh? Cada uno defenderá lo suyo, venderá su pescado, por así decirlo, cuando llegue el momento, ante su electorado, en todas las sesiones parlamentarias que vamos a ver una vez que eso constituya la Cámara, ¿no? Dentro de algunas semanas, a principios de diciembre. Pero las asperezas personales yo creo que deben de ir desapareciendo, no es muy normal. A lo mejor lo del teléfono es una anécdota, ¿no? Y en ese momento, pues bueno, no te puede contestar, a todos nos pasa, nos llegan mensajes que no podemos atender en el momento, pero sí... Yo nunca he recibido sí un no mensaje es tan raro. importante como para formar un gobierno y como para desatender Claro, que vas a el comer teléfono, mañana, ¿no? Te pueden preguntar a ti Claro. y ya a lo mejor te quedas tú, no he contestado. Pero la verdad que pido por favor que hagan ese esfuerzo y que dejen el terreno personal a un lado. Hay una frase muy hecha que dice que a política hay que venir ya llorado, ¿no? de casa, pero creo que merece la pena que se olviden un poquito de eso, de lo personal, y que entren a trabajar de otra manera y a entenderse, y así también la sociedad tampoco se extrañaría tanto de lo que acaba de exponer Julio, ¿no? De gente que piensa distinto a ti, pero con la que eres capaz de entenderte. Pero sin embargo ahora mismo. Porque además ellos se entienden, realmente luego vemos fotos robadas Claro. que están en un pasillo y se entienden y hablan, ¿no? Es todo... Incluso más que las perezas, yo creo que son los egos, ¿no? Porque de hecho en el intradebate o la intralínea de discurso de lo que se conoce ahora mismo de pacto, de este principio de pacto, yo creo que está pesando más los egos que la política, ¿sabes? Al final las piezas, ¿no? Las piezas Bueno, de claro, personas, también ¿no? el día a día, el trabajo hace ver las cosas de una forma distinta, ¿no? Cuando se trabaja en la política. Sí, Y pero- tengo que poner el ejemplo. A mí me cuentan hace un año que yo iba a ver un ayuntamiento de Puerto Real como el que hoy en día veo, con esa relación entre concejales, con esa forma de trabajar en el salón de plenos, y hubiese negado que eso se fuese a producir. Sin embargo, ha habido un cambio que ha Pero- costado trabajo entenderlo y que ahora funciona con total normalidad, ¿no? Cristóbal, nos ahorraríamos tener que ver a gente que le saca titulares de ayer, de hace nada, de hace poco, de hace un mes, ¿no? La entrevista en la que Pedro Sánchez dice no voy a poder dormir tranquilo si hay un vicepresidente de Podemos en el gobierno. Claro, si uno se Eso piensa es porque aún no un tenía el poquito- colchón nuevo. Claro, Jesús. pero si uno se piensa un poquito más lo que, ¿no? Quiero decir con esto, pero en todas Claro. las fuerzas Sí, 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 políticas. Y baja el nivel y cierra, digamos... Se ha comentado también mucho el asunto de que había mucha testosterona, ¿no? Por supuesto. Tanto en los debates como en la campaña en general, cuando en el debate de la parte femenina de los partidos se ha notado otro clima distinto y se opina que, hombre, que igual hay una mano femenina también detrás de este acuerdo, ¿no? Bueno, Y que de hecho la hay, ¿no? En ambos partidos sí, las dos negociadoras mujeres han que sido lideran. que pueden ser Adriana las- Lastray claro, y Irene Montero, las ¿no? que han conseguido realmente... Y eso que en el debate femenino del que hablaba, había ponentes
mucho más cañeras que, bueno, pues que los líderes masculinos, ¿no? Y estaba pensando ahora mismo precisamente en Inés Arrimada, en Cayetana Álvarez de Toledo, que no son precisamente personas tranquilas en los debates, ¿no? Pues llevaron las cosas bien. Lo que sí, yo quería un poco ponerme también ahora mismo, ¿no?, en el papel o en la mente de la observación de los electores, ¿no? Si han, como decía Sole, si durante la campaña electoral han sido agitados, han sido polarizados, han sido reclamados, ¿no? Reclamados para que se inclinen por un sitio o por otro. Ahora, ¿cómo afrontan todo esto, no? Porque ¿dónde queda la coherencia? O si a lo mejor la coherencia, digamos, es una virtud sobrevalorada, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que la política tal como se entiende, incluso desde el punto de vista del elector, aquí en España es muy diferente a otras partes de Europa. Me comentan casos de que, por ejemplo, en Francia, en una situación es verdad que hay dos vueltas y, por ejemplo, en una segunda vuelta, como de hecho ha pasado, hay alguien que ha tenido que, en la segunda vuelta, votar entre Marine Le Pen, y la derecha, ¿no? Y el PP, por ejemplo, de aquí, porque el PSOE se ha quedado fuera en la primera vuelta, pues ha votado al PP, aun siendo, digamos, al PP, ¿sabes? Aun siendo del PSOE. Yo no sé si eso se puede llegar a dar aquí. O también, ¿dónde dejamos las expectativas? La primera vuelta, ¿eh? Así se hace aquí, pero en la primera vuelta, a tenor de los resultados que hemos visto y cómo han cambiado tanto los votos de un lado a otro, ¿no? Y después lo que decía, ¿dónde dejamos las expectativas, ¿no? Estamos poniendo en tensión ¿no? Los políticos están poniendo en tensión a los electores y después de pronto hay un común desfase entre lo que se decía, lo que ahora se hace. Cuando uno deposita el voto en las urnas, tiene que olvidar todo lo que ha escuchado hasta ese momento, porque luego, sobre todo en política de pactos, ¿no? Luego ya se sabe, ¿no?, que la política hace extraños compañeros y lo vemos día a día. Ya casi para ir finalizando, Julio, ¿eran necesarias las elecciones? Al final se ha demostrado que no. ¿Vamos por el buen camino con este inicio de relaciones entre estos partidos? ¿Va a fraguar? Yo pienso que no eran necesarias porque, de hecho, el resultado es similar. No veo que haya servido para nada, como tampoco las de hace 4 años que se tuvieron que repetir. Y yo no creo que España esté por debajo de otros países de Europa en madurez democrática, ni creo que tengamos que tener un complejo de inferioridad con nadie, pero sí creo que en esto en concreto no se está a la altura de la responsabilidad. Creo que los partidos tienen que aprender a pactar, a llegar a acuerdos, y pueden aprender no ya de Dinamarca, pueden aprender de ellos mismos, de lo que ellos mismos hacen en las elecciones locales y autonómicas. Y por otro lado, también lo digo por las malas relaciones que muchas veces se producen, que sí es cierto que, es verdad, Europa es muy diversa, pero que en algunos países no es frecuente ese nivel de tensión artificial, además, ¿no? Entonces yo creo que han sido unas elecciones que no se deberían haber repetido, y no es que yo tenga una preferencia por ningún acuerdo en general, ni que crea que este gobierno vaya a ser mejor que otro, pero que el resultado es el que es, y los políticos, como nos dicen a los trabajadores, ¿no?, se tienen que buscar la vida. Eso es lo que hay. Los recursos, igual que a ti en un trabajo te dan un dinero determinado, un personal determinado, a ellos le hemos dado este reparto, y con eso se tienen que buscar la vida, porque no era un resultado loco, era un resultado, claro. Bueno, a veces puede pasar. Hay quien decía, ¿no?, con cuánto hubiésemos durado cada uno de nosotros en nuestros puestos de trabajo si no hubiésemos conseguido ponernos de acuerdo en lo que teníamos que hacer, ¿no? Es una reflexión que tenemos que hacer. Gemma, ¿nosotros cuánto hubiésemos durado aquí? No lo sabemos. No lo quiero ni preguntar, la verdad. No lo voy a preguntar. Bueno, ya casi para finalizar, a modo de resumen, ¿qué es lo que nos queda ahora? ¿Qué vamos a ver? La pregunta sería, ¿dónde se van a comer el turrón? ¿No? Porque claro, ¿en caso de quién? Exacto, todos los tiempos apuntan a eso, a que podamos tener un presidente, y hablo masculino porque obviamente lo va a ser, presidente de gobierno antes de la Navidad, si más o menos todo va
a la velocidad de crucero que han marcado, ¿no? Que se han saltado la consulta, se han saltado en el buen sentido, la consulta del rey con los portavoces de los partidos, ya ahí, digamos... Incluso la consulta de sus propias bases, ¿no? Que era algo también en algunos partidos muy... canónico, ¿no? Sí, era como la Biblia, ¿no? de Podemos. Pues entiendo yo que lo que queda, eso es cuestión de semanas, que veamos hasta dónde llega esa negociación. Si, como se ha apuntado aquí, va a ser imposible verlo en la primera votación y habrá que esperar pues el reloj, ¿no? Para ir a la siguiente y ya en mayoría simple que nazca el gobierno de esta legislatura después de un intento de abril que ya sabemos todos a qué nos ha conducido. Sí, pero es casi seguro que empezaremos el año con gobierno, porque Pedro Sánchez dijo el otro día en prensa, en los medios, que no se iba nadie de vacaciones hasta que no se tuviera... Pues eso es lo que hizo en abril, ¿eh? No sé si es precisamente... Y las vacaciones de Navidad creo yo que son muy golosas para que todos empiecen a ir a... Se ve que le gustan más las de verano que las de Navidad, ¿no? Porque en verano sí que lo hizo, sí que se vino a Doñana. Yo creo que ya hemos llegado a un punto de hastío total, ¿no? Que sí que le ha llegado también a los partidos políticos, ¿no? Y también creo que entramos en otro... Habíamos entrado ya, pero ellos no lo habían asumido. Entramos en otro escenario, en otro panorama, en el que ya hay que desterrar, no digo para siempre, pero por un tiempo las mayorías absolutas, y hay que tener el espíritu de la negociación. Sin egos, ¿no? En ese sentido. Va a ser complicado porque incluso los más modernos tienen un chip antiguo, pero es lo que nos queda. A lo mejor para bien, si sabemos adaptarlo para bien. Pasamos del tiempo de las mayorías absolutas, del tiempo del rodillo, a la negociación pura y dura. Bueno, en cualquier caso son dos líderes de la llamada nueva política, independientemente de los partidos en los que se encuentren. Ayer, precisamente, cuando muchos medios hablaban de ese acercamiento de Pablo Iglesias a la vicepresidencia del gobierno, las imágenes que acompañaban justo detrás eran las del 15M, en el 2011, cómo había comenzado el camino hasta que la formación de Podemos, o Unidas Podemos en este caso, puede llegar a un gobierno. Tenemos que verlos en estos días, qué es lo que va a ocurrir. Habrá que ver también qué papel adoptan ahora partidos como Ciudadanos, el posicionamiento de Pablo Casado, que ya ha dicho que va a liderar la oposición, ¿no? Junto con Vox, que no le ha gustado nada este primer acuerdo. Bueno, en definitiva todo está por ver. Solo ha habido una primera aproximación, pero que ha dicho mucho de las intenciones de ambas formaciones. Nos quedamos sin tiempo, nos ha encantado que estéis con nosotros. Os vamos a dar las gracias, Gemma Rosendo, Julio Otero, Antonio Juncal y Soledad Benítez. Muchas gracias por estar con nosotros, y bueno, a ver si de aquí a Navidad tenemos ya gobierno y podemos volver a encontrarnos para hablar de lo que ya están haciendo como ejecutivo. Muchas gracias a los cuatro. Nosotros nos marchamos y volvemos la semana que viene en Antena de Opinión. Gracias por su compañía. Buenas noches.